Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Hola familia, muy buenos días. Bienvenidos al devocional de la Comunidad Cristiana Internacional. Soy el pastor Nelson Ramírez y para mí es un gran privilegio poder compartir con todos ustedes este tiempo devocional. Voy a invitarles para que se suscriban a nuestro canal City Comunidad Cristiana Internacional. Hemos estado hablando acerca de la fe. Hemos enunciado algunos principios relacionados con la fe. Y a partir de ayer comenzamos a estudiar acerca de aquellas desviaciones de la fe. Ayer estudiamos la fe extraviada, de cómo muchas personas comienzan bien en cuanto a la fe, pero a causa de escuchar diversas voces, doctrinas equivocadas, herejías, finalmente terminan extraviados en cuanto a su fe. Hoy vamos a estudiar una segunda desviación de la fe y es la fe náufraga. Hay muchas personas que naufragan en cuanto a la fe. Para darle introducción a esta segunda desviación de la fe, quiero que me acompañen a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos en el capítulo 6. El versículo 12. La palabra de Dios dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nótese la enseñanza de este versículo. Dice que por medio de la fe y la paciencia se heredan las promesas, se alcanzan las promesas. No solamente por la fe, sino también por la paciencia. El apóstol Pablo, allí en 1 Corintios capítulo 13, él dice que habla de tres aspectos importantes: la fe, la esperanza y el amor. Yo quiero tocar dos de estos, la fe y la esperanza, porque precisamente eso de esperanza es precisamente esperar. Esperar tiene que ver con la paciencia. Dios ha dado promesas y estamos completamente seguros que Dios cumplirá. Lo que no significa que Dios va a cumplir en el tiempo del hombre. Lo que no significa que Dios tiene que cumplir mañana o pasado mañana o en una semana. No. Muchas veces Dios va a probar la fe de los creyentes. Y una gran prueba de fe es precisamente la espera. Y esa prueba de fe produce paciencia. El salmista en el Salmo 40 escribió diciendo: pacientemente esperé a Jehová. Y hay que esperar con paciencia. Dios obrará en su tiempo. Dios no tiene prisa, no está de afán, pero tampoco llega tarde. Los tiempos de Dios son perfectos. Lo que nos toca a nosotros es aprender a esperar, desarrollarnos en cuanto a la fe, crecer en fe y crecer en paciencia. Estos son precisamente frutos del Espíritu Santo. Pero a mí me encanta este versículo 12. Dice que las promesas de Dios se alcanzan por medio de la fe y por medio de la paciencia. De manera que aquella persona que dice ser de fe, no solamente radica en creer, sino también en la capacidad de esperar. Esperar en el Señor. Descansar en sus propósitos, en sus planes. No angustiarse,
no entrar en ansiedad, no desesperarse, sino tener fe y aprender a esperar con paciencia. Ahora, cuando esto no sucede, la persona puede naufragar en cuanto a su fe. Quiero que me acompañen, por favor, igualmente a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 19. Primera de Timoteo 1:19. Dice la palabra de Dios: manteniendo la fe y la buena conciencia. Mire, manteniendo la fe y la buena conciencia. La fe hay que mantenerla. Hay que sustentarse en la fe. No se puede claudicar, no se puede desmayar, no se puede naufragar en cuanto a la fe. El versículo 20 dice el versículo 19, dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual algunos naufragaron en cuanto a la fe. Mire, desechando, ¿qué desecharon? La fe. Desecharon la buena conciencia. ¿Y qué pasó finalmente? Naufragaron en cuanto a la fe. Y el apóstol Pablo en el versículo 20 inclusive menciona a dos personajes. Dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Nótese, ayer hablaban de Himeneo y Fileto. Hoy están hablando de Himeneo y Alejandro, que dice que estos hombres naufragaron en cuanto a la fe. ¿Y por qué naufragaron en cuanto a la fe? Porque desecharon la fe, desecharon la buena conciencia, desecharon la paciencia y finalmente naufragaron. Querida familia, aquella persona que dice: creo, pero no estoy dispuesto a esperar, es una persona que finalmente va a terminar náufrago en cuanto a la fe. ¿Qué significa la palabra naufragar? Significa darse por vencido, darse por derrotado. Significa también hundirse, ahogarse en esos problemas, en esas dificultades. Eso significa naufragar. Se pierde el juicio de la conciencia, se pierde la paz interior. El corazón se ahoga en la autojustificación, en la autoconmiseración. El corazón se ahoga sintiéndose víctima de las circunstancias, con un espíritu de víctima. La persona naufraga en cuanto a la fe. Pero ¿cuál es el verdadero problema? Que tiene fe, pero no está dispuesto a esperar con paciencia. Y bueno, creo que lo uno y lo otro va de la mano. La fe me debe llevar a esperar. Los grandes hombres de fe vieron la gloria de Dios, lo que no significa que no les tocó esperar con paciencia. Abraham, cuando tenía 75 años, Dios le prometió un hijo, y a través de ese hijo una descendencia. Pues la palabra de Dios dice que después de 24 años Dios le cumplió aquella promesa a Abraham. Cuando este hombre tenía ya casi 100 años, finalmente Dios le dio el hijo que le había prometido 24 años atrás. Este hombre lo conocemos como el padre de la fe, pero nótese que junto a esa fe, de la mano de esa fe, debe ir la paciencia, debe ir el aprender a esperar, el aprender a descansar en las promesas de Dios, en los propósitos de Dios, en los planes de Dios, porque esto es dentro del cronómetro de Dios, no dentro del cronómetro del hombre. Esto significa que es en el tiempo de Dios que van a suceder las cosas. Es en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, no en el cronos del hombre. No,
Dios es el que da las promesas, pero también quien marca los tiempos determinados. ¿Qué nos toca a nosotros? Aprender a confiar en el Señor, aprender a descansar en sus promesas, aprender a esperar con paciencia. Recuerde, la fe y la paciencia alcanzan las promesas de Dios. No podemos naufragar en esa espera. No podemos naufragar. Todos los días alimente su corazón de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Por medio de la oración, exprese confianza, certeza, convicción, de tal manera que no naufraguemos. Por el contrario, la fe viene a ser como el ancla que ponemos en las promesas de Dios, en la presencia de Dios, para que nuestro barco no se hunda, para que nuestro barco no se voltee ante las circunstancias de la vida. Les invito a que a través de la fe y la paciencia alcancemos las promesas de Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.